Hola, somos Condominio, una comunidad cristiana y te damos la bienvenida a nuestra casa, donde compartimos, reímos, nos equivocamos, perdonamos, agradecemos y, sobre todo, vivimos juntos el amor de Dios. Llegamos a ti con nuestra serie Viva la Vida, presentándote el capítulo Viva la Empatía, donde Javiera Sánchez y María Eugenia Rojas, amigas de nuestra casa, junto al teólogo Carlos Sánchez, nos invitan a reflexionar sobre cómo un espíritu de perdón y empatía nos ayudarán a vivir una vida en paz con otros. ¿Podemos superar las crisis teniendo una actitud de empatía? ¿Y qué efecto genera esta actitud en nuestras vidas? Te invitamos a escucharlo y esperamos puedas encontrar muchas respuestas a estas preguntas en este episodio. Bienvenida, bienvenido. Hola a todos, bienvenidos a Programa de Tarde. Estamos muy contentos de comenzar otro episodio más de esta serie llamada Viva la Vida, donde hemos estado conversando sobre temas que nos están ayudando a comprender cómo podemos mejorar, sobre todo nuestra calidad de vida hoy, año 2020, y también a darle algún sentido, ¿cierto?, a nuestra vida. Y hoy estoy con una amiga de nuestra casa también, María Eugenia Rojas, más conocida, ustedes ya las conocen ya. Piti, querida, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, gracias Javi, gracias por la invitación. Muy contenta y de hablar de este tema que ser empático creo que es bastante difícil, es muy complicado, sobre todo cuando alguien nos ha dañado. Es difícil y creo que nos hace mucha falta, y ojalá que este testimonio sirva para muchos de todos nosotros, me incluyo. Sí, de todas maneras, yo creo que lo que viene a continuación está muy bueno, y como tú decías, el tema de la empatía, hoy en día yo creo que es una de las cosas que más les falta a este mundo. Así que para eso hemos invitado, ¿cierto?, a nuestro amigo también, Carlos Sánchez, que coincidentemente tenemos el mismo apellido, pero hasta ahora yo sé que no somos familiares, ¿cierto, Carlos? A lo mejor rebuscando por ahí encontramos alguna cosa. Quizás, yo creo que sí. Bienvenido a nuestro programa. Muchas ¿Cómo gracias. estás? Gracias, Javi. Bueno, estamos bien, gracias a Dios. Contento de participar en este programa junto a ustedes. Así que feliz de estar acá con Piti también. Buenísimo. Yo en este momento le voy a dar el pase a Piti, ahí que nos tiene algo que contarnos. Ya. Bueno, para comenzar de lleno con este tema tan relevante, Carlos, acerca de la empatía, nos gustaría conocer una historia en la cual eres protagonista y te tocó vivir y lidiar con tal actitud. Si nos puedes contar un poquito. Sí, con todo gusto. Bueno, yo creo que todo el mundo experimenta en su vida algunas cosas que no tiene, o sea, uno no las provocó, no las produjo, simplemente vinieron, sucedieron. Y lamentablemente esas cosas, si uno no las supera o no aprende a lidiar con eso, lamentablemente va a interferir mucho en tu vida futura, en tus relaciones interpersonales, en el matrimonio sobre todo, en todo, en la manera como uno afronta la vida. Lamentablemente la mayoría de las personas que hemos sufrido este tipo de trauma, ¿verdad?, y que no lo hemos podido evitar, nos afectan tanto que nos complican después la vida. Mi historia parte desde mi niñez prácticamente, bueno, en realidad con mi madre, porque mi madre era una mujer humilde que decidieron un día emigrar del lugar donde ellos vivían, cerca de la cordillera, hacia la costa peruana. Mi madre era la mayor de 3 hijas, y entonces ella tuvo que trabajar también para colaborar con el presupuesto de la familia, porque recién se estaban instalando en una ciudad totalmente nueva, diferente. Así que mi madre fue y consiguió un trabajo en la ciudad, y cuando en esos intertantos, en esos viajes, conoció al que es mi padre, mi progenitor. El hombre era casado ya, pero mi madre no sabía de eso. De hecho, mi padre lo escondió, nunca dijo que era un hombre casado.
Y empezaron una relación y producto de esa relación mi madre quedó embarazada y yo nací a los pocos meses, 9 meses después. Eh, bueno, hasta ahí mi madre, yo creo que para ella fue una decepción grande por lo que me cuenta, porque después se enteró que mi padre era casado. Cuando supo que estaba embarazada, literalmente el hombre se arrancó, huyó, se corrió. Qué fuerte. Y mi abuelo tuvo que asumir prácticamente todo, encima con las complicaciones financieras que ellos estaban pasando por haberse trasladado de un lugar a otro. Y lamentablemente las cosas se dieron así. Mi padre apoyó a mi mamá. A los pocos, como dije, después de 9 meses nací yo. Y mi abuelo fue el que me adoptó prácticamente como su hijo. Era su nieto, pero en el fondo era su hijo. Así que la figura paterna que yo tengo era la de mi abuelo. Tu abuelo. Exactamente. Así que cuando yo tenía más o menos, no recuerdo bien, tal vez entre 10 y 12 años de edad, un día le pregunté a mi madre sobre mi papá. Y en el fondo yo siempre vi en ella una reticencia a querer contarme la historia. Capaz que le producía mucha vergüenza a ella, no sé. O dolor también, ¿no? Exactamente, mucho dolor. Entonces, finalmente decidió contarme la historia. Y cuando ella me comenzaba a contar esa historia, la verdad es que yo quedé mal, o sea, de hecho me llené de tanta rabia e impotencia. Obviamente me puse a favor de mi madre. Nunca pensé que ella fue una tonta o que por qué cayó así tan fácilmente. Yo siempre creí en la inocencia de mi madre. Entonces culpé todo obviamente de todas las situaciones de mi padre. Entonces cuando le pregunté, ¿mi padre te ayudó a ti financieramente para criarme? Y ella dijo, no, nunca recibí un peso de tu padre. Nunca recibí nada de tu padre. Tu abuelo y yo te criamos. Y eso generó un rechazo hacia mí, pero hacia mi padre, pero al mismo tiempo un deseo de conocerlo. Yo creo que era más la curiosidad, ¿no? Sí, así que le pregunté dónde vivía, ella me indicó, así que un día me armé de valor y fui a verlo. Wow. Y me acuerdo de ese encuentro que no fue muy agradable, porque primero que no sabía qué decirle. Y cuando lo conocí, me di cuenta que me parecía tanto a él en la cara. Y ya me había dicho. No había por dónde. Sí, no había por dónde. O sea, mi abuelo me dijo, mira, te pareces tanto a él como que si te hubiese negado, me dijo así. Entonces, literalmente me parece. Solo que era de estatura mucho más pequeña. Me llegaba aquí al hombro. Bueno, que salía menos un mal. poco a mi Menos mal abuelo. te sale mejor. Mi abuelo salía, la talla la heredé de mi abuelo materno. Qué bueno. Sí, así que entonces cuando lo vi me llamó la atención que nos parecíamos tanto, mi rostro con el de él. Fue un encuentro así, no sé, raro, porque en realidad decirle papá a una persona con la que nunca te criaste, que por primera vez tú la miras, la conoces, es difícil. ¿Cómo decirle papá a alguien así? Intenté decirlo, pero no me salía para nada. Ahora, él se sintió incómodo y la primera pregunta que me recuerdo que me hizo, ¿para qué vienes? Claro, él estaba como muy a la defensiva, porque yo después me enteré que él fue un mujeriego. No solamente tuvo un hijo con mi mamá, con otra muchacha, a pesar de que también tenía su matrimonio y tenía sus propios hijos dentro del matrimonio. Entonces siempre lo andaban buscando, lo andaban demandando por esas cosas y siempre se andaba arrancando. Entonces, cuando los hijos lo iban a buscar porque le iban a pedir plata, seguro. Él se ponía a la defensiva. Pero yo no lo entendía en ese momento. Y él se puso muy a la defensiva. Pero tratamos de conversar muy amenamente. Yo era muy cristiano en ese momento, era bien católico. Y de alguna manera eso me ayudó, digamos, a tratar con respeto siempre a las personas mayores, más todavía si se trataba de mi padre. Así que me devolví a la casa, le conté a mi madre ese primer encuentro, y después vinieron otros encuentros más. Yo fui creciendo, me volví ya un adolescente, joven, decidí ir a estudiar a la universidad,
Y ahí fue cuando ya tenía casi 17 años de edad, que estaba preparándome para la universidad, que fui a pedirle ayuda a mi padre. Porque sabía que él sí tenía dinero, tenía condiciones. Entonces la respuesta que recibí fue una negativa rotunda. Me dijo, no tengo plata, no te voy a ayudar. Y yo me acuerdo que me enojé aquella vez y le dije, tú no crees que soy tu hijo, ¿no? ¿Y para qué tuviste un hijo si nunca te preocupaste por él? Y yo no me acuerdo más qué cosa les dije, pero estaba enojado. Me acuerdo que me puse a llorar. Con toda razón. Y ya era grande, ¿no? Entonces eso me chocó tanto que dije, bueno, no importa, me fui a estudiar igual. Viajé a Lima, porque yo soy de una ciudad que se llama Chiclayo, a 850 kilómetros al norte de la capital de Lima. Viajé a Lima solo, comencé a trabajar y estudiar, trabajar y estudiar, trabajar y estudiar, hasta que terminé de estudiar. Solo que yo decidí estudiar teología. Entonces yo soy un pastor, entonces... Y esa cosa me quedó dando vuelta en la cabeza, en la mente, en el corazón, porque cada vez que escuchaba a un profesor o en las semanas de oración de la universidad, los encuentros espirituales que teníamos, esa era como la espinita que yo tenía en la carne. Claro. Porque decía, no, tú tienes que arreglarte con tu padre. Pues yo me acuerdo que lo insulté, no me acuerdo qué cosa le dije, pero terminamos mal. Esa fue la última vez que lo vi, hasta cuando ya estaba a punto de terminar de estudiar teología, o sea, 5 años después. No habíamos entablado, cruzado palabras desde entonces, ni siquiera lo había visto, de hecho no lo quería ni ver. Entonces, pero yo me estaba preparando para ser un pastor. De hecho, me estaba a punto de graduar en teología. Y al final me armé de valor como en la primera vez, cuando tenía 10 a 12 años. Y volví otra vez a la casa de mi padre. Y le pedí perdón por aquella vez. Y le dije, no te preocupes, que ahora no vengo a pedirte nada. Además te traigo un regalo. Me acuerdo que le había comprado un reloj. Entonces le dije, no, te traje un regalo. Le digo, no pienses que... No quiero culparte tampoco del error que cometiste a estas alturas de la vida. Ya no. Eso lo debes asumir tú, le dije. Pero lo que yo es quiero estar en paz conmigo mismo, quiero estar en paz contigo y con todos, porque yo me estoy preparando para ser un pastor, un ministro. Pronto él me dijo algunas cosas, no recuerdo qué, aparentemente quedamos reconciliados. Así que volví a la universidad, me gradué, miren, y siempre lo estuve llamando, pero capaz no que había respuesta. No había respuesta, o sea, yo iba a ver a mi madre. Él vivía a 16 kilómetros donde vivía mi mamá, pero no se me daba por ir a verlo. Alguna vez tal vez fui, después nacieron mis hijos, los nietos, y recuerdo que una vez llevé a sus nietos para que los conocieran al abuelo. Y me acuerdo que mi padre sacó una chequera y le hizo un cheque a cada uno y les dio una buena plata a cada uno. Yo no sé por qué reaccionó, me imagino que era por... no sé, una conciencia culpable de ver que me estaba yendo bien, mi familia todos bien, tenía 2 hermosos hijos, él tenía 2 hermosos nietos, no sé. Pero igual la relación con mi padre nunca fue profunda, fue muy superficial. Yo me di cuenta, aparentemente yo había resuelto las cosas con mi padre, pero miren cuántos años después. Yo trabajaba en la Unión Peruana en ese tiempo y era el predicador de la iglesia para todo el país. Así que viajaba por diferentes ciudades a dar seminarios, conferencias. Y un día llegué a esa ciudad y mi esposa me dice, invita a tu padre. Le dije, no, ese sinvergüenza no se va a convertir. Mira los problemas que tiene y todo esto. No, jamás se va a convertir. No perdamos tiempo. Tienes que llevarle. Así que bueno, fuimos, llegamos a la casa, salió la señora, nos saludamos, ella me conocía, yo también. Y le pregunté dónde estaba mi padre. Y ella me dijo, ¿tú sabes dónde anda? Y mi esposa me pregunta, ¿sabes dónde está? Anda con otras mujeres, porque es el mal del viejo, le dije. Y la señora dijo, sí. Y mi esposa le recriminó, le dijo, ¿pero cómo permite usted que haga eso el marido? Mira, mientras venga a dormir y traiga plata acá a la casa, que haga lo que quiera. Wow. Fue la actitud, o sea, mi señora no podía creer eso. Claro. Yo le dije, te dije que no viniéramos porque íbamos a perder el tiempo.
Y mi esposa saca el volante, la invitación, se lo deja. Y no van a creer que esa noche aparece en las conferencias. Yo estaba predicando, había más de 600 personas en un auditorio lindo que tiene la iglesia en esa ciudad. Y de repente aparece más allá de la mitad del mensaje que yo estaba dando. Y lo peor es que al final, y digo lo peor así porque así me sentí yo, o sea, me sentí mal, cuando yo hice una invitación para que la gente aceptara al Señor como su Salvador personal, Él se levanta. Wow. Y entonces lo que yo sentí, no imaginan, sentí enojo, sentí rabia. Dije, este hombre no merece salvarse. No solo le hizo daño a mi madre, a cuántas otras muchachas inocentes la encatusó y la engañó y tuvo hijo, engañó a su propia esposa. Claro. Digo, este hombre no merece la salvación, dije. Pero de repente comencé a pensar y dije, lo que yo creía que había hecho, poquito antes de graduarme de teología, a ir aparentemente a conversar, a reconciliarme con él, en realidad no fue tal cosa. Lo único que yo quería hacer era callar una conciencia culpable, y ni siquiera eso, sino simplemente no tener ninguna excusa para iniciar después mi pastorado, mi labor pastoral, sin ningún problema. En realidad yo mismo manipulé mis propios sentimientos en ese momento, pero me di cuenta cuando tuve que confrontarlo con la realidad que yo no había superado ese problema. Así que tuve que nuevamente conversar con mi padre más de una vez, y más de una vez, y más de una vez, hasta que finalmente yo creo que el Señor tocó mi corazón y finalmente pude perdonar, sacar eso que estaba aquí adentro. De hecho, él se enfermó después, pude acompañarlo algunas veces, pero esa es la historia. Uno cree a veces que supera las cosas, pero en realidad cuando te confrontas con una realidad que te trae de vuelta esos recuerdos del pasado, y que uno se huele da nada. cuenta, exactamente, uno se da cuenta que realmente no ha superado nada. Sí. De acuerdo a esta historia que tú nos cuentas, ¿sí? Como niño, una persona vulnerable, adolescente, que ve que su padre no está presente en su vida, ¿cuáles fueron los sentimientos que te acompañaron en esa etapa? ¿Qué sentías tú? Porque fue tu abuelo, como un poco tu papá, pero en el fondo sabías que no era tu papá. ¿Qué sentimientos te acompañaron en ese entonces? Mira, cuando era niño yo no tengo mucha... es decir, no tengo recuerdos de eso, de que haya tenido sentimientos así contra mi padre. De hecho, yo estudiaba en una escuela que no estaba dentro de la misma ciudad, estaba a 8 kilómetros de la ciudad. Entonces la mayoría de los chicos allá no conocían mi realidad, porque por ahí se hubiesen burlado de mí, el típico bullying de los niños de esa edad, ¿no? En el colegio. Pero lo que sí yo me di cuenta, claro, era la diferencia que había de mi abuelo con sus hijos y con el trato conmigo, porque era nieto, ¿ya? Algunas veces sentía que me trataba a mí con mayor deferencia, con un trato más especial por ser nieto, y trataba de una manera muy fuerte a los hijos, y entonces yo tuve problemas con los hijos, que eran literalmente mis tíos. Wow. Entonces ese era el problema, hasta que finalmente mi madre conoció a un hombre con el que se casó. Yo habré tenido unos 5 o 6 años de edad, y hasta el día de hoy yo le digo papá a él, porque me crié prácticamente con él hasta que salí de ahí a estudiar a la universidad. Y ahí nacieron mis otros hermanos por parte de mi madre. Ellos tienen otro apellido, obviamente, que el mío, pero siempre hubo esa diferencia, ¿ya? Porque ahí es donde comencé a sentir la diferencia, porque cuando mi madre se casó con un hombre bueno, pero yo sí noté la diferencia a la inversa que sentí con mi abuelo, en la casa de mi abuelo. Claro. Porque cuando nacieron los hijos de mi madre, mis hermanos, mi padre comenzó a tratarlos de ellos como hijos, pero a mí ya de una manera distinta. De hecho, por ejemplo, sí, mira, solo te doy un ejemplo. Cuando mi padre decidió, mi padrastro, mejor dicho, decidió repartir algunos bienes que él había adquirido y tal a sus hijos, él nunca me consideró a mí.
Entonces yo le dije, no, le dije, mamá, no te preocupes tú, en realidad yo no necesito, tal vez mis hermanos necesitan más que yo, pero no te sientas mal por eso. Pero en el fondo yo me sentía mal. Sí, por ¿me entiendes? supuesto. O sea, porque nunca fui un hijo que nació, digamos, en un hogar normal, un papá, una mamá, que tuvo el cariño de ambos al mismo tiempo. Yo creo que esas falencias causaron Dañan. un daño en mí, que Sí. me alteró la vida completamente, ¿no? Y Carlos, ¿qué te motiva a buscar a tu padre? Bueno, primero, como dije, era el deseo de querer reconciliarme con él por una cuestión de fe, por una cuestión de principio mío, ¿no? Como cristiano, creo que todos tenemos esos mismos valores. Pero después, en realidad, era el deseo de querer reconciliarme con él. Porque a la larga, digo, la gente no puede vivir guardando rencor, porque yo aprendí por la experiencia, Piti, que las personas que sienten resentimiento se perjudican a sí mismas y no a la persona a quien está dirigido el odio, el resentimiento. Ellos la pasan bien, viven su vida, no están ni ahí muchas veces con que tú lo odies o sientas rencor contra ellos. Pero el problema es con uno. Entonces yo buscaba la manera de sacarme eso de adentro, o sea, de sacarme ese rencor, ese odio. Y creo que esa fue la mayor Fuiste motivación. valiente, además, en La haber mayor ido tan motivación de pequeño. buscar a mi padre. Sí. En ir a haberlo ido a buscar, de todas maneras. Ujú. ¿Y qué hay detrás de ese incentivo? Yo creo que está un poco más bien explicado. Era como era un deseo en ti de solucionar eso. En el fondo sí, era un deseo de querer encontrarle una solución. ¿Y Cuando qué estuve en la sentiste universidad, cuando ujú, tú le diste una oportunidad y tu padre nuevamente no respondió bien a esta búsqueda tuya? ¿Cómo te sentiste? mal, terrible, terrible, o sea, porque eh, yo antes de ir a conversar con él, de hecho sucedió lo mismo la primera vez cuando era un preadolescente, hoy cuando ya era un joven, ya maduro, a punto de terminar mi carrera en la universidad. Las dos veces que yo fui para allá, me imaginé cómo podía responder él. Y siempre pensé lo mejor. Dije, la primera vez pensé, mi padre debe estar ansioso por conocerme, ansioso por verme, así que me imaginé que me iba a dar un abrazo, que me iba a invitar a comer, aunque sea un helado, alguna cosa. Encima más que él era pudiente, tenía condiciones, buenas condiciones financieras en su tiempo. Carlos, ¿y tú Entonces, llegaste a la casa y le dijiste, hola, yo soy tu hijo, así? exactamente, sí, yo lo busqué. ¡Wow! Yo lo Qué busqué. tremendo, con ¡Qué O sea, 10, valiente 12 de tu años. parte! Sí. No es que él me buscó, yo fui y lo busqué. En el fondo, Piti, sabes que yo pienso que el deseo de mío como niño en ese momento era sentir el afecto paternal que yo no sentía, ¿me entiendes? Porque no es lo mismo de un abuelo, y además cuando ya mi mamá se casó y nos fuimos a vivir aparte con el padrastro, que como dije fue un buen hombre, es un buen hombre porque él vive todavía, pero nunca sentí el afecto de un padre. Por supuesto. Pues ni siquiera quiso corregirme por temor a que mi madre reaccionara a alguna cosa. Era diferente con sus hijos, con mis otros hermanos, ¿no? Entonces yo creo que el deseo de querer sentir el cariño de un padre, de saber, tengo un papá, de decir, tengo un papá y me quiere el papá. Yo creo que eso fue lo que me llevó a buscarlo. Por supuesto. Y después cuando ya fui más grande, poco antes de terminar la universidad, claro, ahí ya la razón era un poco distinta. La razón era que sencillamente yo quería superar mis propios problemas, porque sabía que tuve muchos problemas en mi adolescencia, problemas terribles de rebeldía, hice sufrir mucho a mi madre en esa época. Mire, ¿y no Después parece? No parece, exactamente. No ¿Saben que parece. a mí me expulsaron después de la universidad, después de terminar el primer semestre de teología? No lo puedo creer. Si usted no me lo cuenta, no lo creo. Me expulsaron y cuando reingresé pedí por favor audiencia y todo, el director y otra gente más me escucharon y me hicieron firmar un documento que se hacía una vez más, me expulsaban definitivamente del colegio, así me volvieron a readmitir. Pero entonces ahí yo comencé a ver que efectivamente esas carencias de niño, de la ausencia de una figura paterna, del amor, el cariño de un padre, el afecto,
estaban afectando tanto mi vida que me producían esa rebeldía, porque Piti, lo que produce la falta de empatía hace que las personas se vuelvan rebeldes y se vuelva hostil, antisocial con las personas. Sí, totalmente. Finalmente por yo eso, creo que fue... Sí, totalmente. Por eso la próxima pregunta es, ¿cuál es el valor espiritual o qué beneficio experimentaste al haber puesto en práctica una actitud de empatía en estos momentos de crisis que tuviste? Paz espiritual, sobre todo paz espiritual. Mira que mi padre falleció hace, creo que unos 4 o 5 años atrás. 4 años atrás, y yo estaba en Uruguay. ¿Lograste tu paz al final? Logré mi paz, porque, a ver, uno como cristiano siempre trata de buscar la paz espiritual, estar bien con Dios, y más porque la Biblia te enseña mucho sobre el amor a los padres, inclusive de amar a los enemigos, lo cual resulta muy difícil. No es fácil. Pero entendí inclusive que el amor no es sentimiento de acuerdo a la Biblia. Por supuesto que también involucra sentimientos, pero el amor es servicio, el amor es acción. Entonces yo traté de hacer cosas que realmente hicieran que mi padre se diera cuenta del hijo que tenía y que en realidad yo no buscaba ni quería su mal en ningún momento. Igual por la distancia no me pude relacionar mucho con él. Él era una persona de las antiguas que no usaban los teléfonos celulares, a pesar de que habían teléfono en la casa, nunca contestaban. Fue muy pocas veces la que después me pude relacionar con él. Él falleció hace 4 años atrás, pero yo creo que quedé en paz. Ya teníamos paz antes con él, habíamos hecho las paces de hecho con él. Y eso fue bueno, porque es terrible, Piti, cargar con eso por el resto de la vida. Terrible. Es terrible. Y ya para ir cerrando un poquito, Carlos, para todos aquellos que han vivido o que están viviendo una situación de abandono, de abuso, de injusticia, de crisis, ¿cuál es el primer paso que se puede dar para tener una actitud empática con tales personas que han dañado nuestras vidas? Difícil. Miren, la mejor manera de enfrentar la situación, mejor dicho, de resolver la situación es enfrentándola. Es tomando conciencia de la realidad y saber que eso me está trayendo consecuencias en la vida. Si uno no da ese primer paso, no reconoce eso, tu vida no va a ser buena, no va a ser fácil y no vas a lograr identificar dónde está la raíz de ese problema. Yo me acuerdo que le escribí una vez una carta a mi padre y creo que ya grande, ya poco antes de que muriera. Yo creo que eso inició el proceso de sanación en mí especialmente. Porque en una carta le pude expresar lo que verbalmente no lo pude haber hecho. Y yo recomiendo hacer eso, especialmente para personas que no tienen facilidad de enfrentar las cosas, de ir y encarar las cosas con la persona directamente. Hagan una carta. Aun si esa persona ya falleció, si esa persona que me dañó, me causó mal en la vida, esos traumas en la infancia, ya no está viva, está muerta, escriban una carta a esa persona. No se la van a enviar, por supuesto. Y descarguen todo, escriban cada detalle de todo lo que sintieron en su vida. Y al final digan, te perdono por todo lo que me hiciste. Ese proceso, ese acto inicia un proceso de restauración, una sanidad del alma, del espíritu. Y por supuesto que Dios ayuda. Yo creo que fue fundamental para mí. Dios, que como Padre, Él suplió las carencias en mí que no las pudo suplir mi padre biológico. De alguna manera Dios llena la vida. Entonces yo comprendí eso y me aferré mucho más de Dios. Capaz que fue una de las razones tal vez de por qué yo decidí estudiar teología. Eso mismo te iba a decir. Porque mi búsqueda de Dios fue tan intensa cuando era un adolescente, después de lo que conocí a mi padre. Que busqué más a Dios tratando de encontrar una explicación. Pero finalmente encontré un camino de vida. Y hoy sirvo a la iglesia, ya llevo casi 34 años como pastor de la iglesia adventista. Y puedo decir que realmente
Sí, Dios ayuda. Nuestra fe sana las peores heridas del alma y del corazón. Es verdad. Qué bonita historia. Gracias, Viti. Muchas gracias por compartirla, la verdad. Yo creo que todos tenemos heriditas ahí en nuestros corazones que de repente es bueno enfrentarlas. Y creo que escribir una carta me parece que es un lindo acto, además. Aunque ya no esté la persona, Dios ve todo y Dios nos ayuda. Así, igual Piti, yo quiero recomendar que para casos extremos, cuando hay traumas muy severos, busquen la ayuda de un profesional. Sí. Busquen la ayuda de un profesional, eso es fundamental. De hecho, yo les voy a contar algo que nunca jamás lo he contado a nadie. Yo llegué a tener problemas en mi matrimonio al punto de la separación. Pero siempre fui renuente a buscar ayuda profesional, porque pensaba, no, ¿para qué? El psicólogo, Dios me ayuda y punto. Yo en mi fe, yo soy un pastor, un teólogo, no necesito la ayuda de un psicólogo. Pero cuando vi que las cosas salieron de nuestras manos, entonces buscamos ayuda profesional. ¿Cuánta ayuda nos hizo ir a buscar un terapeuta profesional, una psicóloga? Me acuerdo que nos hizo varias sesiones, no me acuerdo cuántas, pero nos ayudó a descubrir justamente los males que había en nosotros y que estaban generando esas malas relaciones. Por eso los traumas que no se superan en la infancia o en la juventud, lamentablemente, si no se superan, afecta a nuestras relaciones en el futuro. Sí o sí, afecta. Totalmente, sí. Totalmente que sí. Uf, tremenda historia que nos trae Carlos, una tremenda experiencia. Estamos muy agradecidos. Yo creo que por contarnos esta experiencia tan íntima. Muchas gracias por abrirnos un pedacito de tu vida y contarnos esto que yo creo que para todos quienes nos estén viendo y escuchando, realmente va a remover algo ahí. Así que muchísimas gracias por haber venido a este capítulo, Carlos. Espero que pueda servirle esta historia. Yo la cuento ahora porque para mí ya es una historia superada, ¿verdad? Así que espero que pueda servirle a alguien también. Yo estoy segura que sí. Bueno. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias, Piti, también por acompañarnos esta vez. Y a todos quienes nos están viendo, nos están escuchando, los dejamos súper invitados a seguir escuchando esta nueva serie que realmente está muy interesante. No se olviden de visitar nuestro sitio web somoscondominio.cl. Allí van a encontrar todos los episodios de programa de tarde. Ya las series anteriores también están ahí y mucho más contenido disponible que tenemos para ustedes. También pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguirnos en la cuenta de Instagram, ambos con el nombre Somos Condominio. Y nada, los esperamos para un próximo episodio. Un abrazo a cada uno de ustedes. Que estén muy bien. Chao, Carlos. Chao, Javi. Hemos llegado al final de este episodio. Esperamos estos minutos hayan sido relevantes para tu vida. Si quieres acercarte a nuestra comunidad, puedes ingresar a somoscondominio.cl o encontrarnos en Instagram como Somos Condominio. Para nosotros sería un tremendo honor poder conectar contigo. Sigue sintonizando para más episodios y gracias por estar con nosotros.